Muchas gracias por la concurrencia. CRA, en esta organización de Argencarnes, en el sector porcino, ha organizado una serie de charlas que comenzaron ayer para poder poner en tiempo y espacio la producción porcina. Hoy, en este momento, lo tenemos al doctor Jorge Brunori, que está a cargo del módulo de producción porcina de la Agencia de Extensión INTA de Marcos Juárez, obviamente por todos nosotros conocidos, donde a partir de ahora va a tocar el tema de lo que es la producción porcina en el país. Doctor, muchas gracias, y sí le pido que lo haga usted con relación a todo su currículum, que seguramente yo, si lo hago, me voy a quedar corto. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Buenos días a todos. Bueno, desde ya que para mi grupo de trabajo del INTA Marcos Juárez es un gran honor que nos hayan invitado a participar de estas jornadas y de esta importantísima muestra que CRA ha desarrollado. Yo los felicito realmente. Hemos llegado y hemos dado una pequeña recorrida, pero sin ninguna duda que ver la magnitud de este trabajo y sobre todo la variedad de temas que se desarrollan es sin ninguna duda marcar un camino por el cual entendemos tiene que ir el país en el sector agropecuario. Así que desde ya muchísimas gracias a toda la gente de CRA y en especial a Adolfo, a Gonzalo, que son los que no han pensado en nuestras personas. Mi función dentro del equipo de trabajo de producción porcina del INTA, yo soy coordinador digamos, de proyecto a nivel nacional, un proyecto que se llama Proyecto Integrador, que si bien ahora ha dejado de funcionar porque lo estamos reformando, cumple esa función de coordinar las actividades a nivel nacional. Soy responsable del grupo de trabajo porcino del INTA Marcos Juárez, y ahora tenemos un trabajo muy en conjunto entre producción y sanidad en el INTA. Ahora Gustavo Sieniski, que es el disertante que va a continuar con las charlas, también forma parte del grupo de sanidad porcina, si bien hace muy poco se nos ha jubilado, pero sigue relacionado. Y dentro de mis actividades coordino trabajo de investigación y de extensión. Fundamentalmente estoy mucho más orientado a la extensión porcina que a la investigación, es lo que más me gusta, a la capacitación. Tengo, como todo el equipo de trabajo nuestro, numerosos trabajos de investigación y publicaciones relacionadas al sector. Y aparte de mi actividad institucional, hace 20 años que soy docente universitario, soy el responsable de la Cátedra de Producción Porcina en la Universidad Católica de Córdoba, así que entre lo institucional con referido al INTA, entre la extensión y la investigación y la docencia, por ahí pasa un poco mi trabajo en casi ya más de 30 años en esta actividad. Yo me recibí en el año 85 y a partir de ese año empecé a comenzar a trabajar en cerdo y una actividad que yo no la tenía prevista en mi actividad profesional, pero que realmente me atrapó, me apasionó y ya estoy no lejos de jubilarme y sigo en esta actividad. Así que terminada mi presentación, vamos a empezar. ¿Tenés el pasador? Que lo acerque. Listo, sí, es un defecto que tengo. Lo que me han pedido es que expresemos en el término de alrededor de una hora todo lo que está referido a la situación y a la perspectiva del sector porcino nacional. Como ustedes saben, el país está pasando por turbulencias económicas, por cambios o por algunas posiblemente situaciones políticas durante este año que podrán ser cambio o no podrán ser cambio, y eso sin ninguna duda genera una cierta incertidumbre en los sectores fundamentalmente productivos, y la producción porcina no está ajena a eso. Una producción que tuvo un crecimiento sostenido durante unos 15 años y que después, con el cambio en la visión económica que tuvo el país en estos últimos 4 años, está como acomodándose a esta nueva situación con aspectos positivos y con aspectos que no son tan positivos para el sector. Por eso a mí me gusta poner para iniciar esta diapositiva, porque yo creo que es un poco el tablero de ajedrez en donde se está desarrollando el sector porcino en la actualidad. Si ustedes ven, ahí hay una serie de factores que
impactan en lo que es la producción porcina. El mercado de granos, el maíz, la soja, después vamos a hablar de cada uno de ellos. El mercado bovino, el mercado aviar, las importaciones, las exportaciones, el consumo, una serie de factores que, reitero, implican o generan fundamentalmente en el productor más pequeño a mediano una cierta incertidumbre, ¿no? Estamos como en un momento que creo como estamos los argentinos, que estamos esperando para ver para dónde el país va a salir. También nosotros, los productores de cerdo, estamos viendo cómo nos vamos a acomodar a esta nueva situación. Y reitero, una serie de factores que están impactando sobre nuestra producción. Y sin ninguna duda que a esta serie de factores se le agrega un año electoral. Un año electoral. Entonces, esta es la situación actual del sector. Y acá vamos a describir al sector basándonos en esta, reitero, diversidad de factores que están impactando, influenciando sobre el sector porcino. Por eso, a mí me gustó poner esto. Y por acá vamos a desarrollar la charla. Vamos a ver el vaso medio vacío, pero también vamos a ver el vaso medio lleno. Vamos a ver las situaciones complicadas, pero también vamos a abordar las situaciones que nos hacen ser más optimistas. Cuando uno habla de los aspectos que en la situación actual del sector hacen al vaso medio vacío, hacen a la problemática, podemos mencionar, a mi entender, el principal problema que tiene hoy el sector porcino. ¿Cuál es el principal problema que tiene el sector porcino en la actualidad? Esto, la inestabilidad del dólar. La inestabilidad del dólar. ¿Por qué estamos hablando de la inestabilidad del dólar? Porque tiene un impacto directo sobre los granos, sobre el maíz y la soja. Y bien sabemos que en la producción porcina el alimento es el 70% de lo que sale a hacer un kilo de cerdo. Entonces, si nosotros miramos la evolución que ha tenido el mercado granario después de la quita de retenciones y sobre todo después de este proceso devaluatorio que ha tenido el país y que en alguna medida todavía no está estabilizado, y es, a mi entender, lo más preocupante para un sector como el porcino, que compra en dólar y vende en pesos, es esto. Si ustedes miran ese cuadro, fíjense que el promedio de los últimos, del año 2011 al 2015 del maíz, era 911 pesos por tonelada. Por supuesto, retenciones de por medio que son totalmente discutibles. El promedio de los últimos 3 años del maíz fue más de 3.000 pesos. Si ustedes miran el promedio de la soja, del año 2011 al 2015 fue 1.800 pesos por tonelada. En los últimos 3 años ese promedio es de 5.300 pesos. Buena noticia para el sector agrícola, no tan buena para el sector cárnico y en especial para el sector porcino. La buena noticia que tiene este país, que normalmente en la estructura productiva el productor de cerdo de Argentina es productor de grano. Esa es una diferencia que tiene el productor argentino con el resto del mundo. Es productor de su propio grano. Pero sin ninguna duda que esto generó, por ejemplo, comparando marzo de este año con marzo del año pasado, un crecimiento del 64% del maíz y un crecimiento del 60% de la soja. Valores que llevaron el costo, después se los voy a mostrar, por encima del precio de venta en gran parte del año 2018. Hay algo que yo no puse porque se iba a hacer muy larga la charla, pero que me gustaría manifestarlo, sobre todo porque veo muchos alumnos y también a lo mejor gente que no está directamente relacionada al cerdo, es la estructura socioproductiva que hoy Argentina tiene. Se dice que Argentina tiene algo así como 15.000 a 20.000 productores de cerdo. ¿En qué se basa esto? En datos del SENASA. ¿Pero en qué base? En la base del registro del SENASA sanitario. ¿Tá? Aquel productor que tiene un RESPA. Ahí hablamos de entre 15.000 a 20.000 productores, podemos discutir si son más, si son menos. Siempre con productores que tienen más de 10 madres. Ahora, entre 10 a 200 madres, 300 madres, productores pequeños a medianos, están el 90% de los productores. ¿Tá? Distribuido, gracias al crecimiento del sector y a la expansión de la agricultura, prácticamente en todo el país. Si bien el 67% de los productores de cerdo están en la pampa húmeda,
Hoy han crecido todo lo que es el NEA, el NOA, todo lo que es la región cuyana y todo lo que es la región patagónica. ¿Producto de qué crecieron? De que el grano se acercó a esas regiones y llevar el grano de esas regiones hasta el puerto implica un descuento de más del 50% por el transporte, entonces transformarlo en carne de cerdo y venderlo en esas provincias que antes no comían cerdo y ahora comen cerdo. Por ejemplo, Mendoza es una ciudad que come una provincia que come más de 20 kilos por habitante y por año. Entonces ahora Mendoza se está produciendo su cerdo que antes lo importaba de provincias más centrales como las nuestras. ¿Tá? Entonces esa estructura socioproductiva es lo que hace que haya una diferente sostenibilidad ante este escenario económicamente tan variable. ¿Tá? ¿Qué quiero decir con esto? Ante este cuadro de cambios, los más lábiles son los pequeños y medianos productores, que son los que nosotros tendremos que cuidar, porque son, junto con las grandes empresas, lo que desarrollan el arraigo rural, lo que desarrollan el valor agregado en origen, lo que dan puestos de trabajo. Entonces esta es una actividad que tendría que culminar y consolidarse con una estructura socioproductiva en conjunción grandes empresas y pequeños y medianos productores. Ahora vamos a ver también cuáles son nuestras fallas y que permiten o ayudan a esa labilidad y a la desaparición de productores. ¿Qué otra cosa impactó en los costos de producción en estos últimos años? Bueno, todo el reajuste tarifario que Argentina está sufriendo, que impactan en los costos fijos de cualquiera de nosotros en nuestro domicilio, pero también en un criadero de cerdo. El crecimiento fundamentalmente de la luz y del agua, que son insumos que se usan mucho en un criadero de cerdo, y también del combustible, que no es una tarifa, pero que es un insumo que aumenta los gastos fijos. En un país y en una actividad que tiene una problemática anexa a esto, que cuál es la mala distribución que tiene el sector porcino de su industria. Argentina tiene el 67% de la faena concentrado en provincia de Buenos Aires, pero a su vez muy cerca de la capital federal. O sea, ni la provincia de Buenos Aires tiene una buena distribución de su industria. Si ustedes miran todo lo que es el NEA, el NOA, la región cuyana y patagónica, donde el cerdo ha crecido mucho, fíjense que el porcentaje de faena es bajísimo. Entonces, ¿qué implica eso? Traslado. ¿En qué traslada Argentina un país que hace 10 veces más alimento de lo que come? ¿En qué lo traslada? En camión. El medio de transporte más ineficiente y más caro del mundo. ¿Tá? Para llegar acá de Santa Fe, 90 kilómetros, tardamos un montón porque está lleno de camiones. Entonces, ¿a quién pone en jaque cuando el productor está lejos de una industria? Al pequeño y mediano, que no tiene el volumen para soportar o para amortiguar esos costos. Si ustedes quieren un ejemplo de esto, miren, vamos a tomar, no marca el puntero, pero si me siguen, fíjense Córdoba, que es el sexto, produce 1.600.000 capones y faena 1 millón en la provincia. Eso significa que Córdoba lleva 600.000 capones desde Córdoba a provincia de Buenos Aires, parte a provincia de Santa Fe, lo faenan y después lo vuelve a traer a Córdoba para distribuirlo y consumirlo. Son 1.000 kilómetros que hacemos por no tener capacidad de faena dentro de la provincia. Y así ustedes van a encontrar una provincia como esta que está equilibrada entre producción y faena, Buenos Aires que tiene más capacidad de faena que producción, Santiago del Estero que tiene un déficit muy fuerte entre lo que es la capacidad de producción y la capacidad de faena. Entonces, esta es una problemática. Antes hablábamos con Adolfo de las cosas que necesitaríamos que nos aporten la política para un sector que está en clara expansión como el sector porcino. Bueno, una de las políticas es esto, hacer inversiones estratégicas en plantas de volumen estratégicamente ubicadas, para solucionar y amortiguar este déficit que tiene Argentina en el transporte de sus materias, tanto prima como de su alimento. También hubo otro aspecto que nos afectó, que fue el cambio en la alícuota de IVA. Esto fue un tema muy discutido, con diferentes visiones con respecto a esto, pero ustedes acuérdense que en el caso del cerdo teníamos un IVA de venta del 21%. Hubo una decisión del gobierno de bajar el IVA al 10,5% para igualarlo a la carne bovina y la carne aviar. El sector porcino en la compra de insumos tenía muchos IVA al 21%, entonces quedamos comprando al 21% y vendiendo al 10,5%. Eso generó un saldo a favor que teóricamente, por no poderse recuperar, se trasladó a los precios. Esta visión, reitero, es discutida,
Inclusive dentro del sector hay opiniones diferentes. Yo lo que le muestro acá es el cuadro de la Asociación de Productores Porcinos del último año, donde marca que en gran parte del año el costo de producción aumentó entre 1,5 y a veces 2 pesos producto del diferencial de IVA. ¿Qué pasó? A fin del año pasado, el gobierno decide bajarle al 10,5 a los subproductos de la soja, la harina, el speller, el pellet, que son fuente proteica y que participan casi en el 30% en una ración de cerdo. Entonces, si ustedes miran abajo, empezó a igualar y al IVA hacerlo neutral, que es lo que se necesita del IVA. Por eso ahí abajo ya no ven una diferencia de IVA, sino que empieza a haber un equilibrio producto de esta medida, sobre todo en los productores que venden mejor el capón, ¿no? Acerca del precio máximo. Pero esto fue un tema muy ríspido que nos llevó a reclamo, que nos llevó a discusión interna dentro del sector y que también fue una de las cosas que considero están dentro del vaso medio vacío. Y el último tema que le quería mostrar, bueno, son estos. Hoy hablábamos también acá en una pequeña rueda. ¿Qué le podemos pedir a este país? ¿Qué le podemos pedir a un político para esta actividad productiva como es la producción porcina? Reglas claras. Nosotros entendemos que Argentina tiene que competir, que para poder vender hay que comprar algunas cuestiones. Eso es un intercambio lógico en un mundo globalizado. Ahora, cuando a vos te ponen a competir en zapatilla, sin camiseta, y casi ni nos dan los pantalones cortos, y vamos a competir a veces contra el Barcelona, claro, nuestra competencia no es clara y es muy desventajosa. ¿Qué digo con esto? Cuando un país tiene la presión tributaria que tiene este país, cuando está pasando por una situación económica como está pasando este país, la competencia en el punto de vista de las importaciones no es igualitaria. Nosotros vamos a competir, tenemos condiciones para competir. Ahora, con reglas claras, fundamentalmente sin la presión que hoy tiene cualquier productor de cualquier cosa en este país. ¿Tá? Y eso es un problema para el sector porcino. ¿Por qué? Porque este sector importa. Nosotros somos importadores de carne de cerdo. ¿Cuánto importamos el último año? 44.600 toneladas. Eso fue un crecimiento con respecto al año pasado de casi, el 2018 con respecto al 2017, de casi un 16%. Si ustedes comparan el 2015 con el 2018, esto no tiene ningún contexto político, simplemente lo relaciono a años porque hay una visión diferente de lo que es el mercado exterior. El gobierno anterior protegía, este gobierno tiene la visión de la apertura. ¿Tá? Podemos estar o no de acuerdo con un caso o con el otro, pero eso significó que entre el 2015 y el 2018 crecimos en importaciones un 350%. ¿Qué importa Argentina? Bueno, esta es la evolución, de los 2 primeros meses de este año. Fíjense que enero estuvimos un poco más bajo que en el 2018 y en febrero subimos un poco en las importaciones con respecto al 2018. Vamos a ver cómo se comporta a nivel del año. Siempre que un país como este devalúe, por supuesto que esto ayuda a bajar las importaciones y nos pone más competitivos desde el punto de vista de las exportaciones. Por lo tanto, con este proceso devaluatorio que Argentina está siguiendo, es probable que en esto seamos cada vez más competitivos y probablemente las importaciones por lo menos no se muevan mucho. ¿Qué importamos? Bueno, Argentina importa desde Brasil prácticamente el 85%. Ahora, también importamos de Dinamarca, casi el 8%, de España un 3% y de Alemania más del 2% de lo que traemos, de esas 40 y algún mil toneladas que estamos trayendo. ¿Qué se importa? Fundamentalmente carne congelada, casi un 87%, que este es el tema que yo quiero que ustedes tengan claro para hablar de importaciones. El 87% es carne congelada, que viene principalmente de Brasil y también de algunos países de Europa. Veamos los precios a marzo de este año, dolarizados, precio promedio de los diferentes países que nos importan comparado con el nuestro. Argentina en el mes de marzo tuvo un precio dolarizado de 0,87 dólares por kilo. Miren Brasil, que es la X, precio promedio 1,04. O sea, está más caro el cerdo brasilero a marzo que el cerdo nuestro. Ahora, veamos los otros países que no importan o que no exportan hacia Argentina. Dinamarca, lo alcanzan a ver ahí, $1,20. $1,20, perdón. Alemania, $1,06 casi, con 56. España, $1,43.
O sea, nosotros estaríamos trayendo carne de países que tienen dolarizado el precio en pie de su capón más caro que el nuestro. Entonces, cuando uno mira el tema de las importaciones y no entiende esto, por supuesto que habrá más detalles para analizar, la conclusión es que esa es la herramienta que tiene la industria para tener ese volumen importado y en alguna medida regular el precio de la carne nacional, que no se le escape, ¿está? Porque si no, no tendría sentido. ¿Cuál es la cuestión importante de las importaciones para contextualizarlo? Miren, esto es lo que participan las 43.000 toneladas que importamos sobre el consumo actual de Argentina. Argentina consume algo así como 700.000 toneladas y nosotros importamos 44.000 toneladas. Por lo tanto, la participación en el consumo nuestro es del 7%. Eso significaría que no es tan importante ni tan grave para el sector el volumen que se importa. Si ustedes lo llevan a la época de Menem, año 2000, fíjense por ahí al principio, llegamos a importar 60.000 toneladas y producíamos 120.000. Entonces, en el contexto actual, estas 40 y algo mil toneladas que traemos no son un problema para el negocio porcino. Sí son una herramienta, entiendo yo, para la regulación del precio interno, lo cual sí no deja de ser una preocupación. Y también es preocupante la tendencia creciente que llevan las importaciones en los últimos años. Ahora, hay dos cosas que son más preocupantes todavía. El primero, que nosotros importamos de países que tienen enfermedades, después Gustavo se va a explayar en esto, que nosotros no tenemos. Por ejemplo, el PIRS, ni hablar de lo que después vamos a hablar, que es todo el crecimiento de la peste porcina africana en todo lo que es el sudeste asiático y gran parte de Europa. Entonces nosotros estamos poniendo en riesgo, porque entiendo no tenemos la capacidad de poder ser realmente exactamente controladores de lo que ingresa. Sabemos que somos un país en alguna medida ineficiente en esto, por lo tanto estamos poniendo en riesgo nuestro estatus sanitario. ¿Y cuál es la otra cosa que preocupa? La otra cosa que preocupa es el destino que se le da a la carne congelada. La carne congelada viene en barco. Si viene de Brasil, tarda un mes. Si viene de Europa, 3 a 4 meses. Y es carne congelada. Esa carne congelada, en las décadas anteriores, se derivaba al producto elaborado. Como en los últimos años lo que ha cambiado en Argentina es la forma de consumir, ahora lo vamos a ver, y consumimos más producto fresco, los importadores lo que hacen con esa pulpa, esa paleta, esa carne que traen, la descongelan y la ponen al consumo fresco. ¿Está? Y eso es, diría yo, ilegal. ¿Está? Porque pone en riesgo la salud pública. Eso el sector lo denunció, se está trabajando y controlando con el gobierno, pero bueno, son un proceso lento y todavía se siguen encontrando casos donde uno va, sobre todo a las grandes cadenas de supermercados, y encuentran etiquetado como el que ustedes están viendo ahí. Si se fijan, dice Industria Argentina, origen Brasil. ¿Está? O van a encontrar no volver a congelar, o ese tipo de mensajes que son totalmente fuera de la lógica sanitaria o bromatológica de un país. ¿Está? Entonces, para cerrar el tema de importaciones, ¿están impactando mucho en lo que nosotros consumimos? No, el 7 al 10%. ¿Cuál es el peligro de las importaciones? Que siguen creciendo. ¿Y cuál es el otro peligro? Que estamos importando de países que tienen enfermedades que nosotros no tenemos y que por lo tanto tenemos que tomar los recaudos. ¿Y cuál es el tercero y más importante? La competencia desleal que nos hacen con esa carne congelada, que en vez de ir a producto elaborado, ahora nos compite en el mercado fresco. ¿Qué tendría que hacer esa carne congelada si quiere competir en el mercado fresco? Seguir congelada. Y que ustedes vayan a un supermercado y encuentren una góndola de congelado y una góndola de fresco. Y ustedes decidan qué compran, como pasa en muchos países del mundo, donde el congelado está congelado, es más barato que la carne fresca, y ustedes eligen. Acá en Argentina está todo junto, y si lo tuviéramos separado, el congelado es más caro que el fresco. ¿Está? Entonces, eso es lo que se le pide. No que cierren las importaciones, pero que sí que la competencia sea leal y pareja. Para no extender tanto la charla, ahora les voy a mostrar algunos aspectos de la situación actual que hacen al vaso lleno. ¿Qué es lo que nos está pasando de bueno en el sector porcino en la situación actual? Bueno, seguimos creciendo en la faena y en la producción. El año pasado, el año 2018, un año duro para el sector, Argentina creció el 5,5% en la faena y un 10% en la producción.
¿Cuál es el motor que tracciona este crecimiento? Bueno, la gran noticia, la excelente noticia que el sector porcino, que yo creo que hace que el sector porcino empiece a aparecer como tema en eventos tan importantes como esto, es que Argentina empezó a descubrir que el cerdo es carne y se come. A pesar de que me gustaría que muchos periodistas, sobre todo de Capital Federal, no, por supuesto esto no es una crítica para nadie, cuando hablan de carne, hablen de carne. ¿Tá? Ustedes vieron que a veces los periodistas hacen una entrevista y le dicen, bajó el consumo de carne, pero subió el de pollo y cerdo. ¿Y el pollo y cerdo qué son? ¿Son de plástico? Entonces los chinos deben tener un problema de indigestión terrible porque comen más de 30 kilos de carne de cerdo. Todo es carne. ¿Tá? Y la buena noticia que tiene este sector es que nosotros, miren, esta es la evolución del consumo, estamos, según los datos que ustedes tomen, entre 15 kilos por habitante año, según el Ministerio, y casi 18 kilos según la asociación. ¿Tá? Y si ustedes miran ese crecimiento, históricamente lo que está en rojo, Argentina comía 5 a 6 kilos, fundamentalmente de producto elaborado. Hoy estamos llegando a los 18 kilos de consumo. Y si ustedes miran, la perspectiva que tiene Argentina es seguir creciendo en el mercado interno. Y se habla que de por allá en el 2025 podríamos estar llegando a los 25 kilos por habitante y por año, lo que significaría un crecimiento en el consumo interno de casi 8 kilos más por cada uno de nosotros. Y hay un dato para los que no son del sector que es muy gráfico y que dice que por cada kilo de consumo por habitante y por año hacen falta invertir o instalar 20.000 madres más a las 400.000 que aproximadamente Argentina hoy tiene. Eso significaría que hoy Argentina podría crecer en los próximos 7 o 8 años en 150.000 madres más. Si ustedes quieren saber la inversión promedio entre un sistema muy tecnificado y uno de mediana tecnificación, piense que cada madre instalada son $6.000. Para que ustedes tengan promedio, para que ustedes tengan idea de la capacidad de inversión y de la capacidad de trabajo que este sector puede generar creciendo como seguramente se va a dar en Argentina. Como seguramente se va a dar en Argentina. Cuando ustedes analizan cómo está compuesto hoy el consumo, nosotros en la década del 90 comíamos 70% de fiambre y 30% de fresco, el año 2018 terminamos con 70% de fresco y 30% de producto elaborado. Y esto no hace falta poner esta diapositiva, ustedes lo ven. Desde que vinimos de Santa Fe hasta acá encontramos no menos de 7 u 8 carnicerías sobre las rutas de cerdo exclusivamente. Eso nunca se daba en Argentina. Nunca se daba en Argentina. Y gracias a Dios, el consumo de cerdo lo instalaron las carnicerías, no lo instaló el supermercado, no lo instalaron las grandes cadenas de supermercados. Es más, a las grandes cadenas de supermercados le interesó muy poco que el cerdo se coma en Argentina, pero sí al productor, que avanzó en la cadena, puso boca de expendio, las puso en casi todas las ciudades del interior del país y defendió en la brecha que existe hoy entre el precio de producción y el precio de venta y por eso hoy somos competitivos. Y esa es una gran noticia que se traduce en esto, que es la gran noticia, valga la redundancia, que tiene el sector. Ahora, Argentina come históricamente entre 115 a 120 kilos. ¿Está? Yo creo que esto que está haciendo Argentina en la actualidad es lo racional en el consumo de carnes. ¿Por qué? Porque miren ese cuadro. Ahora la carne de cerdo está bien diferenciada en precio con respecto a la carne bovina. ¿Qué quiero decir con esto? Que no está mal que la carne bovina sea cara en Argentina. Que no está mal que nosotros bajemos de 70 a 54 kilos el consumo. Sin ninguna duda que cualquiera que produzca vaca me puede tirar la silla y tiene razón, pero déjenme terminar el término. Es mucho más racional un consumo tan equilibrado como estamos teniendo ahora, 54 de vaca, 18 de cerdo y 44 de ave, pero con las 600.000 toneladas de carne exportada al mundo bovina. ¿Está? Eso es lo racional en el consumo cárnico de Argentina. Para eso el cerdo tiene que estar más barato que la vaca. Si no, priva la cultura. Argentina, el argentino es carnívoro. Ahora, la cultura la establece el bolsillo. ¿Está? ¿Y por qué no comíamos cerdo? Cuando el mundo come 16 kilos de promedio, nosotros comíamos 5. Porque el cerdo en Argentina inherentemente no tenía el hábito del fresco y a su vez era caro. ¿Por qué hizo el pollo el crecimiento de 10 a 44? Por precio. ¿Y por qué hace este crecimiento el cerdo? Por precio, porque le compite a la vaca.
y está muy bueno, y está muy bueno que retornemos al mercado de exportación. Grave error de las otras décadas, donde cerramos el mercado de exportación para volcar al mercado interno y tratar de bajar el precio de la vaca. ¿Qué hicimos? Bajamos 10 millones de stock de bovino, perdónenme que me meta en un tema que no es el mío, encarecimos la carne bovina y bajamos el consumo interno. ¿Está? Esa es la ventana que no abrieron al cerdo y esa es la ventana que el cerdo aprovechó. Y esa es la ventana que el cerdo tiene que cuidar. Yo a veces veo a los productores diciendo, che, ¿cuánto está el kilo de cerdo? ¿Cuánto está el capón? 45, 48, 50, ojalá llegue a 55. Ojo, muchacho, que eso es como el perro que se quiere agarrar la cola. Mientras más crece el precio del capón, más se encarece la carne en la góndola, más se acerca al bovino y nos baja el consumo. Cuando nos baja el consumo, ¿qué pasa? No hay espacio para todo. ¿Y qué les parece en Argentina? Cuando no hay espacio para todo, ¿quién sale primero? ¿El de grande o el chico? ¿Está? Entonces, esa es la visión que tenemos que tener para adelante del sector. Este es, a marzo de este año, la diferente variación que tienen las carnes. Fíjese que inclusive el pollo hoy está más caro que el cerdo. Este es un cuadro del 2 de mayo, precio promedio del cerdo 41 pesos, del vacuno 54, en pie, pollo 42 pesos. O sea que estamos en un precio competitivo. Esta es un mensaje que seguramente en esta exposición se estará tratando, pero la caída en el consumo de carne vacuna que sería medio récord histórico en Argentina. Y si ustedes miran la evolución, Argentina pasamos de 70 kilos de consumo de carne bovina a 55, 56 kilos en el año 2018. Y según los analistas del mercado, se estima que este año podemos bajar 4 kilos más el consumo bovino. Pero siempre no nos está alegrando esta noticia a los porcinos o a los que estamos en este sector, porque estamos poniendo contentos que Argentina vuelve a retornar al mercado de exportación bovino y hoy ya está dentro de los 10 primeros países. Y esa es una gran noticia para el bovino y es una gran noticia para el sector porcino que puede ir cubriendo el bache de consumo de la carne bovina. Y lo mismo ocurrió el año pasado por el encarecimiento con el consumo de pollo, que a mi entender está casi en una meseta, en los 44 kilos que estamos consumiendo, y es difícil que gane más terreno en el mercado interno, lo podrá ganar en el mercado de exportación. Pero el año pasado caímos el 2,7. Ahora, cuando yo le digo que tenemos que, y este es un mensaje que quisiera dejar claro, tenemos que cambiar la visión de la producción que viene para adelante en el sector porcino. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestro principal tesoro hoy? El consumo interno. Este es un trabajo de CAME, publicado el año pasado, donde ustedes lo que están viendo ahí es porcentualmente la participación en el precio final de la carne en la góndola del precio que le pagan al productor. Si buscamos el cerdo, fíjese que es el 16,5%. Entonces ustedes imagínense de un crecimiento por arriba de los 50 pesos, por ejemplo, para poner un número del cerdo. Ese precio se va a multiplicar entre 4 o 5 veces en la góndola. Y si se multiplica 4 o 5 veces la góndola, vamos a tener el mismo precio que la vaca. Y cuando doña Rosa va a la carnicería y la vaca está igual que el cerdo, compra vaca. Está claro, compra vaca. Está claro. Entonces, esa es una visión que tenemos que empezar a cambiar y que la vamos a ver al final de la charla, que ya nos falta mucho. La otra noticia buena dentro, acuérdense que estamos en el vaso medio lleno, es la exportación. Argentina empezó a ser un país exportador. Tardamos más de 100 años. La historia de la producción de cerdo en Argentina. ¿Por qué digo? Porque el año pasado exportamos 23.000 toneladas, fue casi un 60% más de lo que crecimos con respecto al año 2017. Hoy estaríamos destinando algo así como 8.000 animales por mes a la exportación, que es una excelente noticia. ¿Qué y a quién le estamos exportando? Dejamos de exportar porquerías a países que eran de muy bajo poder adquisitivo, a empezar a exportar, fíjense, entre los cortes y la media res, casi un 60% de carne. ¿Y a qué mercado? Le exportamos el año pasado el 70% a Rusia, exportamos a Angola, exportamos a Vietnam. ¿Tá? Entonces estamos ingresando a las ligas mayores de la exportación. Y esa realmente es una visión muy buena para el sector. Y se siguen abriendo mercados, que esto es un proceso lento y organizado. No es que uno se sienta y dice, che, a ver, preguntémosle a los mexicanos, preguntémosle a los franceses, abramos mercado. No, porque hay que tener cuidado y hay que hacerlo organizado, es un proceso organizado. Yo siempre pongo una anécdota. Me acuerdo cuando Angeló era gobernador de Córdoba, salió con una comitiva a vender oveja a Europa. Vino con un montón de pedidos, pero después se enteró que Córdoba no tenía oveja.
¿Está? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Eso es lo que nosotros tenemos que organizar. Es una buena noticia que necesita de un tiempo para seguirnos consolidando en el mercado. Ahora, lo que le voy a mostrar ahora es una oportunidad más que Argentina se pierde. ¿Por qué digo esto? Miren, en el mundo se producen 111 millones de toneladas de carne de cerdo, de los cuales entre países se comercializan más de 8. ¿Quiénes son los principales exportadores de carne de cerdo al mundo? La Comunidad Económica Europea en su conjunto. Segundo, Estados Unidos. Tercero, Canadá. Cuarto, Brasil. ¿Qué somos nosotros? Nosotros con nuestras 24.000 toneladas, contento con ellas, somos el 0,29% de lo que se comercializa de carne de cerdo a nivel mundial. Y eso realmente es una oportunidad perdida. Es una verdadera oportunidad perdida. ¿Por qué? Porque ahora saltó China. Miren, yo hace rato que en mis charlas ponía China, hasta que un día, después de una charla, tomando un café o comiendo algo, vino un productor o dos y me dijeron, che, basta, estoy podrido que me hablen de chino, que todos los días los chinos, que todos los días los chinos. Yo ponía un ejemplo, que el primero que había venido en Marco Juárez nos sacábamos fotos y hoy tenemos de los 6, 7 supermercados que tiene Marco Juárez, casi 5 son de los chinos, que uno ya va a comprar hierba y tiene una hora para que te entienda que quiere hierba y que encima trabajan. Bueno, toda una serie de cuestiones que me parecía que era redundante. Por lo tanto, lo saqué a lo de los chinos. Lo saqué. Yo decía estas cosas. Por ejemplo, que esta es una pileta en China un día que hacía bastante fresco y el dueño de la pileta no estaba contento con la gente que había ido. ¿Está? Y esa es la realidad de China. China, si bien tiene un crecimiento demográfico bastante estabilizado, tiene un crecimiento económico que es prácticamente 8 veces más que el ingreso demográfico. El nivel de cambio de clase baja a clase media es de más de 300 millones de personas, 10 veces nuestro país, y se estiman en 1.000 millones de personas. Y la buena noticia de China es que ellos no tienen forma de autoabastecerse. Por lo tanto, piensan en países como los nuestros, como Brasil, que son proveedores de alimentos. Y nosotros no pensábamos en eso. Y parecía que el tema de China, reitero, un tema que se repetía, hasta que, ¿qué pasó? Apareció esto. Lo que ustedes ahora ven en todos los medios, todas las entrevistas que nos hacen, nos hablan qué va a pasar con China. ¿Por qué? Porque China tuvo la mala suerte que se le presentó una enfermedad. ¿Saben cuántos cerdos tiene China? 547 millones de cerdos. ¿Está? Hay 1.000 millones de cerdos en el mundo. Los chinos tienen 547 millones. O 44, vamos a sacarle 3. ¿Cuánto produce China? Produce la mitad de lo que se produce a nivel mundial, algo así como 54 millones de toneladas. Nosotros hacemos 700.000 por año, ¿está? ¿Cuántos cerdos tuvieron que matar los chinos? Los chinos tuvieron que matar entre 150 a 200 millones de cerdos por esta enfermedad. ¿Qué significa eso? Una caída en su producción del 30%, que si lo ponen en el contexto de las 50 y algo de toneladas, son 15 millones de toneladas que hay que abastecerle a los chinos para cubrir este bache. 15 millones de toneladas. Los chinos comen 30 kilos de cerdo por habitante y por año, que es casi 10 veces más que lo que comen de vaca. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? ¿De lo que ha generado China en estos últimos meses a nivel mundial? Para abastecer lo que China está perdiendo significaría que le tendríamos que dar todo lo que produce Europa, que son 22 millones de toneladas, 5 veces lo que produce Brasil, ayúdenme a sacar la cuenta, pero qué sé yo, 70 veces lo que producimos nosotros, ¿tá? Y 30% más de lo que produce Estados Unidos. Por lo tanto, movilizó todo el tablero mundial. ¿Por qué? Porque movilizó el mercado de grano. La soja bajó a menos de 9.000, estaba en 13.000. ¿Por qué? Porque los chinos compran fuente proteica y por más que Trump se haga el duro y le diga que te vamos a poner a vos aranceles, Trump está pidiendo por favor que China no ponga nada. Esto es así de claro. Bajó y cambió el mercado bovino. ¿Por qué? Porque probablemente los chinos comiencen a comer algo más de vaca y comiencen a comer algo más de pollo. Entonces, un problema sanitario de China movilizó el comercio internacional. ¿Está? Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, la buena noticia de Argentina es que no abrieron plantas para exportarle. 3 plantas frigoríficas, una está acá, Paladini, La Pompeya y Campo Austral. Y eso es una buena noticia. Ahora, contextualicémoslo. China necesita
15 millones de toneladas y nosotros hacemos 700.000 por año. ¿Está? Ese es el contexto. O sea, si lo quieren poner gráficamente, nosotros tenemos una roticería y nos invitaron a hacer, a servir un banquete de 2.000 personas. Entonces, ¿vamos a crecer? Es una buena noticia, sin ninguna duda que es una buena noticia. ¿Vamos a crecer? Sí, vamos a crecer. Individualmente, en conjunto, pero vamos a crecer. Se habla de 6.000 toneladas que le podríamos estar enviando en los próximos meses. Esa es una buena noticia, contextualizada en este escenario inmenso que es China. Ahora, cuando yo le decía a ustedes, ¿perdimos tiempo? Claro que perdimos tiempo. ¿Por qué digo esto? Miren, Argentina es el tercer exportador de maíz. Probablemente este año el segundo. Somos el tercer exportador de soja, el segundo de sorgo, el primero de cebada. 4 granos que se le pueden dar al cerdo. 4 granos que conforman el 70% del costo de producción de un cerdo en cualquier parte del mundo. ¿Qué es Argentina exportando carne? El 0,28% de la proteína animal más consumida a nivel mundial, que es la del cerdo. ¿Qué hace Argentina con sus granos? Miren, este es el promedio de producción de soja de la campaña 2015 a 2017. 60 millones de promedio de producción de soja. ¿Cuánto destinamos a la prensa para hacer fuentes proteicas? 33 millones. ¿Cuánto exportamos de fuentes proteicas? 30 millones. ¿Cuánto transformamos en carne dando valor agregado? 3 millones. ¿Qué hace Argentina? Le vende fuente proteica a Europa para que la transforme en carne y se la venda a China. Y un agravante, también nos vende carne a nosotros. Cuando uno se encuentra con un auditorio que debe tener un 60% de chicos jóvenes, este es el gran desafío que tiene Argentina. Decir que vamos a ser el supermercado del mundo no es solamente un mensaje. Empecemos a trabajar por ustedes, por los más jóvenes, hacer esto. Hacer esto. Porque esto, transformar nuestro grano en carne, en huevo, en leche y exportarlo al mundo, es trabajo, es arraigo rural, es desarrollo territorial. Argentina tiene que pensar un poquito más allá de la planta de soja. Nos planchó la actividad agrícola. Esa es la realidad. No estoy diciendo que no seamos un país agrícola, pero que no seamos solamente un país vendedor de materias primas. Si no, no tenemos más gente en el campo, no tenemos más camino, no tenemos más luz, no tenemos más escuela. ¿Por qué? Porque la gente no necesita vivir en el campo para hacer agricultura. Ahora, si volvemos al cerdo, si fortalecemos el tambo, si fortalecemos la avicultura, si somos más exportadores de carne bovina, de a poquito, y a pesar de que esto hoy parezca una utopía de un tipo que se tomó 2 botellas de vino, de a poquito vamos a ir a un país diferente. Y el ejemplo del cerdo, de lo que hemos perdido como país, es realmente el ejemplo más claro de la oportunidad que este país desperdicia. Esto es lo que hacemos con el maíz. Producción promedio de las últimas campañas, 44 millones, destinamos 5.600 a la industrialización y solamente 3 millones a hacer alimentos balanceados. Esta campaña va a cerrar con 48 millones y vamos a destinar menos de 14 a la industrialización y al alimento balanceado. ¿Qué hace Chile? ¿Qué tenemos, aparte? Espacio. Alemania, España, Francia tienen más de 70 cerdos por kilómetros cuadrados. Si ustedes vinieron a la charla de ayer, habrán escuchado que un cerdito caga por día, que la caca no es solamente caca, es agua y es orina, entre alrededor de 10 litros por día. Los alemanes, que son los principales exportadores del mundo, tienen 74 cerdos por kilómetro cuadrado. ¿Cuánto tiene Argentina? 1. ¿Qué tiene Argentina? Agua. Nosotros tenemos 10 veces más agua dulce por cápita que China o India y 8 veces más suelo fértil. Y somos el 0,29% de la proteína cárnica porcina a nivel mundial. Miren, Chile produce 511.000 toneladas, produjo en el año 2017. ¿Cuánto exportó en Chile en el 2017? 171.000 toneladas. Significa que Chile destinó el 33% a la exportación. El mismo año Argentina produjo más que Chile, 566.000. ¿Cuánto exportamos? 16.000. Nosotros exportamos solamente el 2,8% de lo que producimos. ¿Qué hace Chile? ¿Tiene grano? No, no tiene grano Chile. Y el 50% del grano que usa para alimentar los cerdos y exportarlo al mundo, lo compra a nosotros. ¿Está? Entonces, esa es, para terminar el tema de la exportación, el contraste que tiene el tema de exportación. Está bueno, empezamos a ser exportadores. Excelente noticia, China pensó en Argentina. ¿Cuál es la desazón que nos deja este tema?
¿Cuánta oportunidad desperdiciamos? ¿Cuánto tiempo tardamos para empezar a ser verdaderamente un país fuerte en exportación de cerdos? Para ir terminando, les quiero mostrar algunos datos de lo que marcan cómo está la situación actual de Argentina. Esto es la evolución que tuvo el costo y el precio del cerdo. El costo de lo verde, el precio promedio de lo azul. 2018, principio del año pasado, estábamos en un punto de equilibrio. Mitad del año pasado, fíjense la diferencia entre el costo de producción y lo que fue el precio. Un momento muy duro para el productor porcino. Fin de año volvimos a estar un poco en el equilibrio y en los primeros meses de este año un poquito por arriba del costo de producción. Por lo tanto, podemos decir que estamos entrando a un momento donde el precio está un poco por arriba del costo de producción. El costo de producción subió interanualmente, marzo a marzo, 46%, mientras que el precio subió un poquito más, el 60%. Esta es la gran incógnita. A ver, alguno que está acá adentro me puede decir cuánto va a estar el dólar a fin de año. Porque si ustedes me dicen cuándo va a estar el dólar a fin de año, entonces este cuadrito puede ser totalmente diferente. Si yo tomo el ROFEC de la semana pasada de la Bolsa de Cereales, que no lo quiero ni mirar, dice que el dólar a diciembre va a estar a 62 pesos. ¿Está? Y eso es muy complicado para nosotros. Ojalá esto no se dé, sea solamente un pronóstico y bueno, y tengamos un dólar más quieto. Estos son indicadores del año pasado de la relación insumo-producto, que es la cantidad de maíz que ustedes pueden comprar con el valor de 1 kilo de cerdo. Y que para los que no conocen, el punto de equilibrio es 8. Yo con 1 kilo de cerdo compro 8 kilos de maíz, estoy bien. Si compro menos, estoy mal. Si compro más, estoy empezando a ganar plata. Fíjense que en gran parte del año pasado estuvimos en el punto de equilibrio, pero fundamentalmente por debajo de ese punto de equilibrio. Y esta es otra relación, que es la relación que mide el valor de 5 kilos de maíz y 2 de soja con respecto al precio del cerdo, y ahí estuvimos mucho más distanciados en cuanto al año 2018 con este indicador. Y esto es algo que le quería mostrar porque es cómo evoluciona en los últimos 6 años el precio del cerdo durante el año. Si ustedes lo miran, fíjense que los primeros meses, que serían esto, el cerdo crece, que es lo que se está dando ahora. A partir de mayo, abril, mayo, comienza a bajar, que podríamos estar muy cerca de un periodo de baja del precio, hasta julio, agosto, donde vuelve a picar y termina el año en un franco crecimiento. ¿Está? Si este año es normal, esto se tendría que dar. ¿Por qué digo que es normal? Porque por ahí hay algunos rumores de que podría haber algunas medidas, que creo que ustedes lo han escuchado, de bajar el peso de faena de las bovinas, de las vacas, para aumentar la oferta al mercado interno. Si eso ocurre en los próximos meses, podríamos estar sobreofertando de vaca al mercado interno, bajando el precio en el mercado interno, y esto nos podría complicar este cuadro que normalmente se viene dando. Si esto no ocurre, el mercado sería ahora un periodo de meseta y quizás de un poco de baja, que ojalá no se dé, y después un crecimiento. Y estos son los indicadores para poner en contexto de los 2 o 3 primeros meses de este año. Faena, crecimos el 3%, producción el 5%, importaciones, bajamos un 6%, exportaciones subimos un 41% a marzo, y consumo seguimos creciendo un 4%. Para finalizar, yo quisiera dejarle un mensaje de lo que traté de mostrar de cómo está con las diferentes variables el sector porcino actualmente y lo que entendemos nosotros puede ocurrir en los próximos años. El mensaje que le queremos dejar, y fundamentalmente a los productores, es que nosotros consideramos que esto no es un momento que tiene que ver con una coyuntura, que tiene que ver con una coyuntura política. Este es un escenario que independientemente de lo que pase en octubre, se va a quedar. Se va a quedar. ¿Qué significa este escenario? Que este es un escenario de rentabilidades mucho más ajustadas. ¿Qué teníamos nosotros en los últimos 15 años? Cuando teníamos las retenciones. Rentabilidades exorbitantes llegamos a tener. Acuérdense, un maíz de 700, 800 pesos, llegamos a tener el 30% de rentabilidad en el sector sobre el capital invertido. Cuando de promedio el cerdo históricamente tiene el 8 o el 9. ¿Qué va a venir ahora? Ese tipo de rentabilidad. Y ese nuevo escenario va a implicar fundamentalmente 3 cuestiones. Fundamentales. Y no vamos a poder escapar a estas 3 herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Primero, la gestión.
Lo que viene es un productor con una mirada empresarial, tratando de ver cuáles son los puntos débiles, analizando los registros y tomando decisiones, haciendo lo que ustedes están haciendo acá, capacitándose, escuchando, opinando, intercambiando y viendo cuáles son las tuercas de mi criadero que yo puedo mover. ¿Para qué? Para bajar mis costos de producción y para no depender del precio del capón. ¿Se dan cuenta que es una visión diferente? Que duele. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo le digo a los productores en estos momentos críticos que sean más eficientes y donde él sabe que las tarifas no tuvieron nada que ver, que el combustible, que el precio del dólar, y vos le estás diciendo, che, pero vos tenés que ser más eficiente. Entonces él lo toma como que siempre la culpa la tiene el productor. No es ese el mensaje. Si hay alguien que quiere que el productor, sobre todo el pequeño y mediano productor, siga en esta actividad, somos nosotros. Yo hace más de 30 años que trabajo con el pequeño y mediano productor. ¿Qué estamos diciendo? Cambiar la forma de ver la actividad. Viene una porcinocultura de precisión. ¿Qué implica la porcinocultura de precisión? Ser preciso. ¿Qué significó en la agricultura la precisión? Hacer exactamente todo con precisión. La siembra, la fertilización, los herbicidas en los momentos justos, monitoreado. Eso viene en el cerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Ser preciso dentro de nuestro criadero. Si tenemos 80% de preñez hay que subirlo al 85%. Si tenemos 90% al 95%. Si tenemos el 6-7% de pérdida en comero tenemos que bajarlo. Si tenemos problemas ambientales hay que corregirlos. Si tenemos todo lo que sea dentro de la granja hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque eso se traduce en bajar mi costo de producción. Cuando yo tengo mi costo de producción acomodado a mi criadero, a mis instalaciones, que no las voy a poder cambiar, porque lamentablemente hoy este país no tiene crédito para que ustedes puedan mejorar sus instalaciones, y le estoy hablando fundamentalmente a los pequeños y medianos productores. Entonces, analicen qué instalaciones tienen y sáquenle el mayor jugo a esas instalaciones. ¿Vía de qué? Vía de la gestión y vía de ajustando las tuercas. Ayer visitamos un productor que hizo un gran avance tecnológico, pero está en 17 capones. Y ese productor puede llegar a 22 capones con lo que tiene. Por lo tanto, lo buena noticia no es un ataque a él, sino una buena noticia. ¿Por qué? Porque puede hacer 5 capones más, puede meterle 500 kilos más a cada madre. Peor sería que él esté fundiéndose con 22 capones. ¿Se dan cuenta? Y eso se da en Argentina. ¿Por qué? Porque en Argentina todavía conviven productores que hacen 1.600 kilos con productores que hacen 3.000 kilos por madre por año. El de 3.000 está tranquilo. El de 1.600 baila en la cuerda floja. Y ahí es donde yo le toco la fibra al pequeño y mediano productor. ¿Por qué? Porque yo sé que puede reaccionar. Porque el pequeño y mediano productor no tiene capacidad de inversión, tiene instalación a lo mejor todavía totalmente organizada, tiene que seguir capacitándose, la cosa que no tiene, que ya la tiene la gran empresa. Yo hablo de productores de más de 1.000 madres o de 1.500 madres. ¿Qué tiene la gran empresa? Ustedes van a escuchar ejemplo acá. Tiene capacidad de inversión, tiene organización, tiene espalda. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. En las grandes empresas el cerdo es un rubro, en ustedes es la vida. Para ustedes es la vida. Ahora, ¿cuál es la diferencia que me hace pensar que esto lo podemos alcanzar? Que ustedes le ponen la pasión que a veces la gran empresa no tiene. Ustedes se levantan todos los días porque les gusta ir a renegar con los cerdos. ¿Está? Porque aman esta actividad, porque la hacen con pasión, porque no le importa a la hora que tiene que haber un parto, haber un servicio, haber una inseminación. Y eso es lo que le estamos pidiendo para poder concretar una producción porcina equitativa y con un equilibrio entre la pequeña y mediana empresa, eficiente, organizada, con escala, y las grandes empresas. Y cuando hablamos de escala, es el tercer pilar, buscar la escala. ¿Qué es la escala? Es simplemente comprar más barato y vender más caro. Hoy Argentina tiene precio de venta de 39 a 45 pesos. ¿Quién vende a 45? El más grande. ¿Quién vende a 39? El más chico. ¿Está? Entonces hay que buscar la escala. ¿Qué es la escala? La escala se puede hacer con inversión. ¿La pueden hacer con inversión un productor pequeño o mediano? No. ¿Tiene crédito? No, peor todavía. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? El asociativismo. Buscarle la vuelta por esta vía. Y basta, no hablamos más de asociativismo. No me vengan a decir que somos individualistas, que viste como Argentina, que todos los proyectos fracasaron, que hay desconfianza, que nosotros somos italianos, españoles, yugoslavos. No me importa todas esas cosas. Asóciense. Véanle la vuelta. Ustedes sabrán cómo.
Asociarse no es cambiar la vida, no es vender la casa para asociarme con otro, separarme de mujer. Asociarse es decirle al que tengo cerca, che, ¿cuántas bolsas de comida comprás vos? Yo compro tanta, ¿vamos juntos a comprar? ¿Cuántos capones vendés vos y con qué periodicidad? Yo vendo tanto, ¿vamos a vender juntos? Ahí probaron el asociativismo, que después podrá terminar en una sociedad, en una empresa, ustedes sabrán. Pero hay que buscar la gestión, la profesionalización, la eficiencia y la escala. Esas son las 3 herramientas para el escenario que viene en la producción porcina de precisión que nos va a demandar el país en los próximos años. ¿Cuáles son las reflexiones? Reitero, dejemos de hablar de esto, hagámoslo. Argentina tiene que ser el supermercado del mundo. Está llamado a ser uno de los países que le va a proveer alimento al mundo, no materia prima para que se transforme en alimento. Alimento. Seamos capaces entre todos y fundamentalmente ayudando a nuestros políticos, que a veces es difícil ayudarlos, pero pensemos que los podemos ayudar a que empiecen a cambiar y a diseñar el sistema agropecuario argentino de los próximos años. Una utopía hoy, bueno, empecemos, porque si seguimos en utopía vamos a seguir vendiendo materia prima y no vamos a generar valor agregado, que es lo que Argentina necesita. Y en esa escala el cerdo es un engranaje fundamental. ¿Por qué? Porque el cerdo en los últimos años creció un 411%, invirtió más de 1.000 millones de dólares, generó 69.000 millones de pesos de facturación por año, es el 14% de la carne que consume el argentino y vamos rumbo al 30%. Hemos cambiado el tema de las exportaciones y generamos 39.000 puestos de trabajo directos y otro tanto indirectos. Genera más puestos de trabajo que la empresa automotriz en Argentina, un sector que hoy es así de chiquitito. ¿Qué otra cosa ofrece el cerdo a la Argentina que a mi entender tenemos que diseñar? Que genera puestos de trabajo. Según estudio del INTA, 10.000 toneladas de grano puesto en la cadena agraria generan 15 puestos de trabajo. Pero esas 10.000 toneladas puestas en la cadena porcina generan 700 puestos de trabajo. 100 hectáreas de soja en la zona de Marcos Juárez genera un puesto de trabajo. 100 hectáreas de soja transformada en proteína animal, no solamente cerdo, generan 9 puestos de trabajo. ¿Qué necesita Argentina? ¿Qué necesita Argentina? Trabajo. Si no, le vamos a tener que seguir generando y peleando contra los planes sociales. Ustedes después me podrán decir todo lo que quieran, que es cierto, nos perdimos la costumbre del trabajo, que bla, que bla, que bla. Pero necesitamos que el sector agropecuario no solamente sea la salvación económica de un país esperando una excelente cosecha, que le tenemos que prender vela a todos los santos que tenemos en Argentina para que la cosecha sea buena y para salvarnos, entre comillas. El sector agropecuario tiene que aportar dólares y trabajo. Y trabajo. Si queremos desarmar esa cabezota que tenemos ahí en la capital federal, el interior tiene que generar trabajo. Y la verdad, mi opinión, es que esta transformación del sector productivo argentino de los últimos 70 años, yéndonos a la agricultura, porque ahora, digamos las cosas como son, ¿cuántos de ustedes le decían, che, largá las vacas, ¿qué hacés con las vacas? Alquilá el campo con soja, dejate joder. ¿Qué tenés, cerdo? Vos estás loco, te levantás todos los días al campo, vendelo y hacés soja. O no veíamos que desarmábamos los alambrados, que dejábamos la aguada tirada. Bueno, ahora necesitamos laburo, y el laburo le dan este tipo de actividades con esos datos que ustedes ven ahí. Esto genera arraigo rural, desarrollo territorial, genera que volvamos de a poquito este tipo de actividades al campo. Por eso creo que el sector porcino se tiene que ver así. Nosotros tenemos que tener la actitud necesaria para crecer como venimos creciendo. No nos tenemos que ver chicos, nos tenemos que ver grandes. No importa si somos chicos, pero veámonos grandes. Porque ser un productor de cerdo en Argentina en los próximos años es un proyecto difícil, duro, largo, sostenible, pero es un proyecto. Tenemos que entender a ver la producción porcina no viéndola del precio del capón, sino viéndola de la disminución de mis costos productivos, para ganar buena plata cuando el capón está alto, pero para salvarme cuando el capón entra en un punto de equilibrio. Tenemos el gran compromiso por delante de evitar que esta actividad se concentre. Es cierto, esto parece algo que dicho así, hasta a mí me corre un frío por la espalda. Porque si todo se está concentrando, ¿por qué el cerdo no se va a concentrar? No sé por qué no se va a concentrar, pero voy a pelear para que no se concentre. Porque creo que si el cerdo se concentra, es otro fracaso más de este país. ¿Por qué? Porque la avicultura se concentró. Estamos en una provincia con cierto arraigo avícola. El tambo, díganme, ¿esto es una zona de tambo? Acabamos de hablar con un colega, ¿cuántos tambos se pierden por día, chicos? ¿Y cuánto va creciendo el tambo grande?
Si la producción porcina, que hoy tiene 90% de productores y que se expandió a todo el país y que hoy, por ejemplo, en Cuyo permite la diversificación de la vid y de la fruta en fincas de 2 o 3 hectáreas, si nosotros sacamos ese pequeño y mediano productor y concentramos la actividad, probablemente crezcamos en la producción y en la exportación como pasa, pero vamos a perder mucho en la parte social. Entonces nuestro gran trabajo es lograr ese equilibrio entre la gran empresa y el pequeño y mediano productor, eficiente, empresarial y asociado. Para eso, no esperemos cosas. No esperemos el cambio de gobierno, el gobierno actual, quién va a seguir. Trabajemos. Si nosotros nos queremos consolidar, no tenemos que esperar, tenemos que trabajar. Y ese trabajo, reitero, es duro, es difícil y va por esos caminos, por la gestión, por la eficiencia y por la escala. El que implemente esto, seguramente, si nosotros somos capaces de consolidar esta herramienta, vamos a tener una producción porcina equitativa en cuanto a su estructura socioproductiva, abasteciendo el mercado interno con más de 25 kilos por habitante y por año y probablemente superando dentro de 10 años las más de 100.000 toneladas producidas. Bueno, esta era todo y lo esperamos en Fericerdo durante el 22 y 23 de agosto en INTA Marcos Juárez. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jorge Brunori, porque con la vehemencia que exponen estas reflexiones finales, que nos sentimos totalmente consustanciados con ellas, vamos a elaborarle a algunos que quieran hacer preguntas. Les pido, por favor, que las hagan por escrito. Ahí algunos colaboradores van a pasar a retirarlas. Mientras tanto, mientras ustedes van escribiendo, yo le voy a hacer una mía. ¿Sí? Doctor, en la situación de China, ¿cuándo cree usted esa ventana de oportunidad que nos va a dar para la exportación? ¿Cuánto tiempo nos durará? ¿Cuánto tiempo durará? Se dice, Adolfo, y el público en general, es que va a tardar alrededor de 5 años China en acomodarse a esta situación de disminución de la producción. Pero también se dice que China está aprovechando para consolidar un proceso que ya venía haciendo, que es el cambio tecnológico de su producción. China, a contrario de lo que yo pido para Argentina, va rumbo a las mega empresas y a, digamos, disminuir la producción, entre comillas, familiar, que China tenía mucho, y por eso en algunos momentos inclusive no pudimos hacer intercambio de carne con ellos, porque su tecnología y sobre todo, después Gustavo me lo dirá, situación sanitaria era bastante endeble. Entonces se dice que vamos a tardar, Adolfo, alrededor de 4 o 5 años van a tardar en acomodar esto y que van a acelerar el proceso de la concentración en megas empresas de su producción. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Y que China concentre mega empresa o no la concentre, nunca le alcanza lo que hacen. Entonces van a tener que seguir comprando afuera productos alimenticios. Eso es así de claro, porque su capacidad de abastecimiento, acuérdense, según los estudios, es del 74%. Entonces, esta ventana que se abre es muy buena para todo el mundo y es muy buena para que nosotros sigamos consolidando este crecimiento que tenemos en el mercado de exportación. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguna pregunta más por ahí? Vamos a hacer una excepción. Porque era por escrito. Los chinos en 5 años vuelven a su capacidad operativa habitual. ¿Cómo cree usted que puede influir las exportaciones en cuanto al cuidado del consumo interno que está en aumento en Argentina? ¿O está en los mejores años? Si no, retomo un poco lo que se dice acá atrás. Vos me estás preguntando cómo puede repercutir esta posibilidad de sacar cerdo a China con el mercado interno nuestro. Bueno, eso es el contexto que yo hablé. O sea, si vos ponés, digamos, algunos datos de los que di, nosotros estamos consumiendo 16, 17, 18 kilos y encima, acordate que el consumo en un país se saca con lo que vos producís, más lo que importás, menos lo que exportás. O sea que la importación está dentro de ese proceso de consumo o de ese valor de consumo. Significa que nosotros estamos comiendo nuestra producción, casi toda, más lo que importamos. Y exportando una pequeña cantidad. Entonces, cuando vos ves esta ecuación y ves la demanda que viene de afuera, China, que son, qué sé yo, 15 millones de toneladas, como decíamos, es muy difícil pensar
que nosotros podemos mover mucho las agujas, ¿está? Claro, pero los brasileños son los cuartos productores del mundo. Mencionaste algo que yo me olvidé de decir. La buena noticia, ¿sabés para qué es fundamentalmente, claro, de esta exportación a China? Es que los brasileños van a mandar más China y no van a mandar a Argentina. Y la otra buena noticia es que Argentina va a mandar más vaca a China. Y eso nos descomprime el mercado interno, nos da más lugar a nosotros. Y como decía Adolfo, charlábamos antes, probablemente aumentemos unas cuantas toneladas más nosotros también para China. Son todos ventanas que nos permiten el crecimiento, que nos dan lugar en el mercado interno. Entonces, lejos está de estar esto una mala noticia, por favor, es una excelente noticia. Ahora, contextualicémosla. No es que Argentina le va a solucionar el problema a China. A China no se lo soluciona a nadie el problema. Exactamente. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna más? ¿Hay alguna más por ahí? Bueno, nuevamente agradecida por tu presencia, Jorge. Un lujo tenerte. Ah, perdón. Ahí. Bueno, la pregunta dice así: ¿quién cree que va a ser el motor del crecimiento de la producción de cerdo? ¿Los actores actuales o nuevos actores que, a ver si me ayudas vos, que vienen a entrar al negocio? Sí, yo creo que va a haber. Yo cuando me empezó a leer Adolfo actores pensé que me iban a preguntar por los políticos, ¿no? Eso no lo sé. No sé qué va a pasar en el país. Pero sí los actores que tiene hoy el sector. Ustedes saben que yo tenía una diapositiva para mostrarle que es realmente muy buena, que marca la edad que tienen los productores en los diferentes rubros agrícolas, en la agricultura, en el bovino, en el porcino y en el tambo. El único sector que tiene casi un 60% de productores con menos de 50 años es el porcino. ¿Qué quiere decir esto? Que eso es una buena noticia para los actores. ¿Por qué? Porque el sector porcino tiene muchos jóvenes. Y uno cada vez que va a una charla y se tiene que parar de este lado y mira las caras, nos damos cuenta que cada vez hay más jóvenes. El sector porcino hizo un cambio generacional, que eso está bueno. ¿Por qué? Porque a los más grandes nos cuesta enfrentar estos desafíos. El más joven está preparado para enfrentar los desafíos tecnológicos y de mercado. Con respecto a los actores, yo creo que van a estar los actores actuales que siguen creciendo, pero también es probable que si el sector porcino se sigue consolidando en estos dos frentes, en un mercado interno desabastecido y un mercado externo con un potencial de crecimiento inmenso, calculen que Chile exporta 176.000 y nosotros 24.000, es probable que actores de otros negocios, como ya está ocurriendo, ustedes saben que una empresa cerealera de esta provincia, BLD, instaló 5.000 madres en la zona de la provincia de Córdoba, para poner ejemplo, puede ver que actores de otros rubros empiezan a invertir en el sector porcino. Y lo que sería aún más preocupante para nuestra estructura, sobre todo de pequeña y mediana escala, es que puede haber inversión extranjera en el sector porcino. Esto que ustedes están viendo ahora, esta hecatombe, este tsunami que produjo China en el mercado mundial, bueno, puede ser abastecido por Europa y no en la magnitud esa. ¿Por qué? Porque Europa no tiene más lugar para hacer cerdo. No tiene agua, está contaminado, no tiene grano. Y tiene, por ejemplo, España, integraciones de 150.000 madres. ¿Está? ¿Qué pueden hacer ante esta oportunidad de aumentar sustancialmente la exportación a China? Trasladarse a países que tengan condiciones de crianza. ¿Qué país tiene condición de crianza en el mundo? Nosotros. ¿Qué tenemos? Agua, clima, grano y espacio. Entonces, y exactamente, los mismos, bueno, ustedes saben que yo creo que estamos asistiendo a una especie de invasión, entre comillas, que no la vamos a poder rechazar ni con agua ni con piedra, que son lo que cada vez se nos están quedando con más cosas, actores extra país. Esa constitución de los actores es algo que puede preocupar en alguna medida si el sector porcino se sigue consolidando. No creo que vamos a ser solamente nosotros, reitero, va a haber actores de otro negocio y puede haber en los próximos años actores extranjeros invirtiendo en esta actividad en el país. Otra pregunta dice: ¿cómo cree que influirá a los demás países si Argentina logra mejorar su producción y exportación?
¿Cómo influirá? Y somos chiquitos, no vamos a mover mucho la aguja del mercado internacional actual. Pero yo creo que más que pensar cómo vamos a influir, es pensar que tenemos que influir. Que tenemos que influir. Si nosotros, por eso yo hablaba que es difícil de proyectos en este país. La verdad que este país no tiene proyectos. Este país vive del año al año, del semestre al semestre y del mes al mes. Es así. Y de los cambios a cambio, que es otra cosa. Vamos de un lado al otro, de una vereda a la otra. Nunca vamos por la mitad de la calle. Si algún día, que estoy convencido que va a pasar, este país va por la mitad de la calle y piensa que vamos a hacer, y ponemos este proyecto de país que desde mi humilde posición y casi como una opinión personal digo, pero creo que muchos de nosotros coincidimos, entonces nosotros vamos a ser un fuerte jugador en el mercado de exportación mundial de cerdo. Y ahí podemos empezar a mover la aguja del mercado de exportación mundial de cerdo. Si ustedes piensen, y vuelvo a ponerlo no porque tengan nada contra el país, por favor, que Chile es el 6º exportador mundial de cerdo, porque en un tiempo, digamos, racional, Argentina no puede estar ubicado entre los primeros exportadores de cerdo del mundo. Ese es nuestro camino y eso lo tenemos que consolidar, y ahí sí probablemente empezamos a mover un poco la aguja del consumo externo. La aguja del consumo interno ya la movimos. Hoy de los 110 kilos comemos 18 de cerdo. Cuando yo era pibe no se comía ni un kilo. Y las generaciones que vienen, que es algo que siempre hablamos con Raúl, mi compañero de trabajo, ya están acostumbradas a comer cerdo. A un chiquito de hoy no hace falta decirle qué es lo que es el cerdo. A mí sí hacía falta. Ese chiquito ya se acostumbró a comer cerdo. Por lo tanto, el crecimiento va a ser fuerte. Y probablemente más de los 25 kilos. Entonces, en el mercado interno, la aguja ya la movimos. Bueno, las últimas 3. ¿Por qué cree que el productor agrícola vende materia prima y no la transforma en carne? Y después, que creo que está más o menos todas contestadas en la exposición que hizo el doctor, ¿por qué el mercado nacional consume hoy más cerdo en la actualidad que en años anteriores? Creo que eso medianamente fue contestado. Pero me gustaría si podés, en esta, la de materia prima. Sí, es una pregunta no tan fácil de contestar, pero la voy a contestar. Y con el mayor respeto posible. Porque la soja fue una especie de tesoro que Argentina buscó muchos años. ¿Qué fue la soja? Buena guita y poco laburo. La agricultura actual, con la tecnología que tiene, da poco trabajo y es segura en Argentina. Este país no tiene hecatombes climáticas. Podemos tener zona inundada, piedra, pero hoy lo aseguramos y a veces nos conviene que caiga la piedra y no lo que vamos a cosechar. Entonces el rango de seguridad de la actividad agrícola es tan alto y la capacidad tecnológica con la cual creció la agricultura, que dejó de ser una actividad de proceso. ¿Por qué digo esto? Porque antes había que mover la tierra, sembrar las semillas, llevar gente a sacarle los yuyos, no se lo voy a decir a ustedes que lo saben mejor que yo, para ser un paquete tecnológico donde vos con el celular pedís que te la siembren, que te pasen el fertilizante, que te pasen el herbicida y que te viene la cosechadora y te lo cosecha, y a su vez tiene una rentabilidad muy buena. Y ahí está la explicación. Díganme si no, perdimos la cultura del trabajo. ¿Qué no tendríamos que haber abandonado nosotros? ¿Haber no hecho agricultura? No, por favor. Lejos estoy de decir esto. Ahora, no tendríamos que haber abandonado en muchas partes del país la actividad mixta agrícola. Hoy Argentina tendría que tener muchos sistemas mixtos, mucho más de lo que tiene. Y nuestra pampa húmeda, donde vivimos con Adolfo, donde vivo yo, pleno corazón agrícola de la Argentina, no tendría que ser soja, que inclusive casi es soja solo, porque ustedes saben bien que casi ni hacemos rotaciones dentro de los cultivos agrícolas, sino tendría que ser soja, bovino, porcino, tambo, ave, eso es. Así tendría que estar constituida la geografía de este país. Ahora, cuando uno encuentra una actividad que como en los últimos 50 años dio tanta cantidad, fue una buena rentabilidad y cada vez hacía que nosotros tengamos que trabajar menos y teníamos más tiempo libre, bueno, ¿qué quieren que le diga? Yo capaz que hubiera hecho lo mismo. Yo lamentablemente nací en una ciudad que tiene campo por todos lados y no tengo campo, casi me siento un discriminado.
Ahora, ¿es el país que queremos para estos chicos que están sentados acá o lo vamos a tener que empezar a cambiar? Pero esto es algo opinión personal que puede estar lejísimo de equivocarme. En la última charla que di vino alguien y me dijo, es la primera vez que no estoy de acuerdo con vos porque mi papá salió gracias a la soja. Yo no digo nada de eso, está perfecto y reitero, capaz que yo en la posición no hubiera hecho lo mismo. Yo lo que no quiero es ese país para lo que viene. ¿Está? Porque ese país, esa situación agropecuaria, ¿qué nos llevó? A que tengamos el 12% de pobreza, un montón de desocupados, a que haya que darle planes sociales a la gente. Y usted me parece esto tiene un tema político, no te metas, tienen razón. Pero si el campo es el motor de la economía argentina, tiene que ser un campo que genere dólares y trabajo. ¿Está? Y hay que volver a laburar fuerte. Claro, acá... esto es algo ilógico porque acá estamos en una exposición que tiene ganadería, que tiene lechería, que tiene porcino, que tiene ovino. No estoy hablándole a ustedes, pero sí a muchos de los productores que hicieron lo que dice esa pregunta. Se volcaron directamente a la agricultura e inclusive haciendo mala agricultura y descuidando nuestro suelo. Porque pongamos las cartas sobre la mesa. Porque si nosotros vamos a ocultar cosas, entonces todo vale y todo lo que uno dice está mal. Pongamos las cosas sobre la mesa. ¿Está? Colgamos las cosas sobre la mesa. ¿Cuántas cosas hemos hecho bien? ¿Cuántas cosas hemos hecho mal? ¿Y cuánto tenemos que cambiar? ¿Cuándo lo vamos a cambiar? No sé. Pero empecemos. ¿Necesitamos los políticos? Sí, pero empecemos nosotros. Porque como le dijo el gobernador Adolfo, ¿qué necesita? Bueno, entonces digámosle nosotros qué necesitan. A ver, acá está lo que necesitamos. Ayudarnos para salir adelante. Ahora, si nosotros todavía no estamos muy confiados en lo que necesitamos, es más complicado. La última, y creo que es la continuación de esto. ¿No estamos en el momento justo para poder desarrollar el valor agregado en origen de todas las producciones? Sí, sí. Yo creo que estamos y estábamos y estaremos siempre en el momento justo. Siempre. Yo discuto después cuando vuelvo en el viaje con mi compañero de trabajo, que es bastante más joven que yo, porque él me dice, vos sabés, con la plata que da la agricultura, casi nadie va a hacer... Y en alguna medida es cierto eso. Pero estamos en el momento justo. Yo no sé si escucho cosas raras, pero todos los políticos dicen que Argentina tiene que ser el supermercado del mundo. Y que tenemos que dejar de vender materias primas. Y tenemos que industrializar el campo. ¿No es así? ¿No lo dicen? Bueno, entonces estamos en el momento justo para empezarlo. Para empezarlo, cuando lo podemos consolidar nos va a llevar mucho tiempo, pero estamos en el momento justo, en la crisis justa, en la situación económica y social del país justa para que el campo diga, hacemos un cambio. ¿Quién nos tiene que acompañar? Las políticas, no cabe duda. Nos tienen que acompañar las políticas. Si no, nos embarran la cancha. Pero si nosotros proponemos política y esas políticas nos acompañan, el momento justo para que Argentina, en vez de ponerse contento porque generamos 140 millones de toneladas. Miren, yo les voy a contar rápidamente y termino, Adolfo. El otro día escuchaba un programa de televisión, había un muchacho joven que maneja 2 cámaras agrícolas y él decía lo bueno del momento argentino porque somos los principales proveedores de fuente proteica a Vietnam y que eso inclusive había sorprendido a nuestro presidente. Eso está excelente. Ahora, fíjense cuál es nuestra concepción de valor agregado. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es nuestra concepción de valor agregado? Que los vietnamitas compran proteína para transformarla en cerdo, comerla y venderla. Nosotros tenemos que producir esa proteína en cerdo que nos da laburo acá en Argentina y después la exportamos con valor agregado. Por lo tanto, claro que es el momento justo. Quizá teníamos que haber empezado 30 años antes. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Muy claro. Un fuerte aplauso y lo despedimos.